el ADC en el microcontrolador RP2040. El microcontrolador RP2040 tiene un único conversor analógico digital que tiene las siguientes características: un conversor analógico digital de aproximaciones sucesivas, es capaz de realizar 500.000 muestras por segundo, 500 kilosamples, tiene una resolución de 12 bits y cuenta con 5 entradas multiplexadas, de los cuales 4 son pines al exterior y una es para el sensor interno de temperatura que tiene el microcontrolador. Cuenta con una FIFO capaz de almacenar 4 elementos y tiene la capacidad de generar interrupciones y de conectar con el DMA para que realice el manejo directo a memoria. El módulo, básicamente, el conversor analógico digital cuenta con una única entrada, de las cuales se multiplexan los 4 pines desde el 26 hasta el 29 y el sensor de temperatura. Ese multiplexor se maneja a través de un registro que se llama AINSEL. En realidad es un campo dentro de un registro AINSEL, o sea, selección de entrada analógica, que puede tomar el valor desde 0 hasta 4, siendo 4 por supuesto el sensor de temperatura, 0 el pin 26, 1 el pin 27, 2 el pin 28 y 3 el pin 29. Este controlador tiene estas funcionalidades: se puede funcionar en modo one shot o en modo free running capture. La FIFO muestra que almacena las muestras, tiene una interfaz contra módulo DMA, cuenta con un temporizador para setear una frecuencia de muestreo en el modo free running, tiene a su vez un muestreo tipo round robin de los distintos, o mejor dicho, de múltiples canales, también en modo free running, y opcionalmente se pueden desplazar a la derecha. Las conversiones dijimos que eran de 12 bits. Al desplazarla hacia la derecha guardamos solamente los 8 bits más significativos, y de esta forma podemos tener conversiones de 8 bits en modo free running. Como dije, es un conversor por aproximación sucesiva. Esto implica lo siguiente: básicamente se tiene un contador es un registro, ¿no es cierto?, que arranca en 0, cuenta hacia arriba, y ese valor de cuenta se pasa por un conversor digital analógico, y genera un valor de voltaje, ¿no es cierto? A ese valor de voltaje se lo compara con la muestra que se toma. Acá tenemos un circuito muestreador que toma la muestra y la retiene. La muestra puede venir de cualquiera de las 5 entradas, las 4 pines exteriores o la entrada del sensor de temperatura. Esa muestra se retiene acá, eso es un voltaje, y se compara con el voltaje que se va incrementando a medida que el contador cuenta. Cuando esos dos voltajes coinciden, entonces encontramos, acá numéricamente, encontramos el valor que va a representar el voltaje medido. Entonces ese comparador genera una señal que frena al contador, y ese resultado se guarda en el registro de resultados. Entonces ese número va a corresponder con el voltaje medido. El ADC, el módulo, necesita un reloj de 48 MHz. La captura, es decir, el bloquecito de sample and hold, demora unos 96 ciclos de reloj en tomar una muestra. Generalmente es lo más crítico en los conversores analógico digital. Una vez que el módulo ADC es provisto con el reloj, perdón, acá quiero hacer una aclaración, dije lo más crítico en los conversores analógicos digitales. En los conversores analógicos digitales por aproximación sucesiva también
la aproximación, digamos, del registro de cuenta, el tiempo varía, por lo tanto la conversión va a tener una cantidad de ciclos variable. Por eso en el caso de la captura podemos decir que son 96 ciclos de reloj, pero en el caso de la conversión no sabemos bien cuánto tiempo lleva. Bueno, siguiendo, el módulo AEC es provisto con el reloj de 48 MHz y para encenderlo hay que setear el bit enable del registro de CS. Esto iniciará una secuencia de power up para que el hardware del AEC, y una vez que esté listo el hardware, se setea la bandera de ready. Para deshabilitar el AEC lo único que hay que hacer es limpiar esa bandera de enable. El sensor de temperatura requiere una habilitación aparte, eso hay que recordar. Bueno, el modo de funcionamiento tiene tres modos de funcionamiento, ya lo mencioné anteriormente, pero vamos a repasarlo. Uno es el One Shot Sample, en este caso realiza un único muestreo y su correspondiente conversión, o sea, toma una única muestra y la convierte. Modo Free Running, que en este caso realiza muestreos y conversiones de forma continuada, una tras otra, a una única entrada analógica, eso es importante aclararlo, y el muestreo de múltiples entradas. En ese caso también se realiza tipo modo free running, pero a diferentes entradas analógicas. Se va cambiando la entrada que se muestrea. Vamos con el modo one shot, que es el más sencillo. Para iniciar una conversión única o one shot sample, se escribe un 1 en el bit start once del registro CS y eso inicia la conversión. Una vez que la conversión termina, se setea el bit ready del registro CS y eso ya nos va a decir que la conversión ya está en el registro result. Por supuesto, cuando uno inicia la conversión, ese bit se pone a 0, indicando que no está listo. Una vez que está listo se pone en alto, eso es lo que inicia acá. La entrada que se muestra, perdón, que será muestreada, la vamos a elegir escribiendo el registro ANSEL, o sea, de selección de entrada. Recuerden, ese es el que maneja el multiplexor. Antes de realizar la conversión, se debe escribir un valor entre 0 a 3 para los pines exteriores o 4 para seleccionar el sensor de temperatura interna. Esto hay que hacerlo de forma previa antes del Start Once. En el caso del modo Free Running, el manejo es similar, la única diferencia es que en lugar de iniciar Start Once hay que poner Start Many y eso va a iniciar las conversiones de forma automática. El resultado de la conversión más reciente va a estar disponible en el registro result, pero si lo queremos manejar desde interrupciones o desde el DMA, tenemos que habilitar la FIFO y ahí se van a ir guardando las distintas conversiones. Otra cosa importante es que las conversiones pueden ser una tras otra, inmediatamente termina una conversión, o podemos darle un determinado periodo de muestreo. A ese periodo de muestreo se lo configura en el registro div, que si es 0, bueno, como les dije, la conversión inicia cuando terminó la anterior. En el caso, ese registro div cuenta con dos campos, uno entero y uno fraccional. Eso va a indicar cuántos ciclos de reloj pasarán entre el inicio de una conversión y el de la siguiente. Es importante tener en cuenta los 96 ciclos de reloj que demora muestrear la primera conversión. Después de eso es más sencillo porque la segunda conversión se va a empezar a muestrear cuando todavía se está realizando la conversión anterior. Por lo tanto, no hay que considerar los 96 ciclos de reloj de la segunda conversión. O sea, se superponen, digamos. Bueno, cuando queremos mostrar múltiples entradas, hay que configurar qué entradas vamos a mostrar en el registro RRobin, que cuenta con un bit por cada una de las entradas analógicas. Nosotros seteamos en esos bits cuáles son las entradas que queremos configurar y el módulo ADC va a ir mostrando una vez cada una de esas entradas. Es importante aclarar acá que si queremos que la conversión inicie con un canal en particular, ese se configura en el ANSEL. Entonces, el registro
módulo hace la conversión en el AINCEL y luego sigue con los distintos canales configurados en el R-Robin. Y se pasa por todos los canales del R-Robin y bueno, eso continuará hasta que se deshabilite. Para deshabilitar el modo múltiple de entrada, lo único que hay que hacer es escribir todos ceros en el R-Robin y listo. Bueno, la FIFO de las muestras, como habíamos dicho, tiene es capaz de almacenar 4 muestras y las podemos leer de ahí o del registro result, ¿no es cierto? Pero si queremos utilizar la FIFO, hay que configurarla con el registro FCS. Si ponemos Enable, vamos a setear que las conversiones se vayan guardando en la FIFO y luego tanto el servicio de interrupción como el DMA pueden leer de esa FIFO. Alternativamente, el software puede consultar de los bits del FCS para esperar por cada muestra, ¿no? Eso sería hacer tipo pooling. Cuando la FIFO está llena se genera una bandera que se llama Over. El contenido de la FIFO no va a cambiar luego de eso, pero las conversiones que se completen posteriormente se van a perder. Es decir, una vez que la FIFO se llena, guarda esos valores y los nuevos valores se pierden. Hay dos banderas que controlan la información escrita en la FIFO. Una es la bandera de Shift y otra es la bandera de error. La de Shift indica si las conversiones van a estar alineadas a la derecha con tamaño de 8 bits y la de error si hubo un error en la conversión. El DMA puede ir a buscar las muestras convertidas que se encuentran almacenadas en la FIFO y realizar la lectura directamente desde la FIFO. Esto lo va a hacer cada vez que se levante la señal ADC de REC. Entonces, para manejar el ADC con el DMA, primero hay que habilitar la FIFO, tenemos que configurar el pedido de información del ADC, o sea, habilitar la señal de REC, seleccionar el canal DMA, que vamos a utilizar el DREC, y luego un umbral para que se lance el DREC. Esto en realidad el umbral se refiere a cuán llena esté la FIFO, ¿no? Si cuando tenga 2 muestras levantamos la señal de REC o cuando esté llena levantamos la señal de REC, por poner un ejemplo. Si la transferencia serán de 8 bits, hay que setear el registro Shift para desplazar todos los resultados hacia la derecha y dejar solamente los 8 bits más importantes o más significativos en realidad. Y se debe configurar también los canales que vamos a mostrar en el registro R-Robin. La frecuencia de muestreo del ADC también hay que configurarla, esto en el canal DIV, en el registro DIV, y todo eso antes de iniciar el ADC. Una vez que las configuraciones están terminadas, se debe iniciar primero el canal DMA y luego las conversiones del ADC. Una vez que el DMA completa una transferencia, el ADC se puede detener o una nueva transferencia DMA puede reiniciarlo. Después de limpiar el registro Start Many para detener el ADC, el software también tiene que leer el registro Ready para asegurarse que la última conversión terminó de forma correcta. Con el caso de las interrupciones, también hay que configurar el registro Threshold, o sea, del umbral, para indicar cuándo queremos que se lance esa interrupción. Esas interrupciones se configuran vía el registro int E y se pueden leer el estado en el registro int S. La interrupción se va a limpiar recién cuando se vacía la FIFO por debajo del umbral que habíamos configurado. O sea, todo eso lo tenemos que hacer desde la rutina de interrupción. Y respecto al sensor de temperatura, el sensor va a medir siempre el voltaje VBE de un diodo bipolar conectado al quinto canal de la ADC. Esto es configurando el ANCEL en 4. Ese voltaje de forma típica cuando estamos a 27 grados centígrados es de 0,706 volts con una desviación de menos 1,721 milivolt por grado. Por lo tanto, la fórmula para calcular el voltaje absoluto, la temperatura absoluta, digamos, que queremos medir, es
al valor medido de voltaje del ADC hay que restarle 0,706, ahí estaríamos restando los 27 grados, digamos, y luego dividimos por cuánto se movió por grado. A eso hay que quitárselo a 27, digamos, por este signo negativo también hay que restarlo acá. Y eso nos va a dar la temperatura final a la que está el microcontrolador. Si se quiere hacer mediciones precisas, bueno, hay que hacer algunas calibraciones. Para poder realizar las mediciones de temperatura hay que polarizar ese sensor, y esto se realiza habilitándolo a través del campo TS-Enable. Esto hay que tener en cuenta que va a aumentar el consumo en la fuente del ADC en aproximadamente 40 microamperes.